Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa. Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Muy buenas noches, amados hermanos. Aquí estamos nuevamente en la escuela dominical, nuevamente adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Amén. Hoy es día de gozo, hoy es día de salvación, día de alegría. Amén. Y por eso hoy nos unimos, amén, y estamos invitándoles a ustedes para que inviten a sus familiares, a sus amigos a que se conecten y escuchen la palabra de Dios, porque hoy tiene Dios grandes cosas, grandes maravillas para usted y para su vida, amén, para su familia y para sus amigos, amén. Kevin va a continuar, va a hablar la palabra, va a leer un versículo, amén, y va a seguir con la coordinación, amén. Bueno, hermanos, les invito a que abran su Biblia en Salmo 118. Una palabra que el Señor nos trae para el día de hoy. Les quiero leer en el versículo 24, del 24 al 25, que nos dice: Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Eso es lo que debemos invitar al Señor a nuestras vidas, a nuestros hogares. Es algo importante porque es el que nos nutre, es el que nos llena. Él trae palabras hacia nosotros. Así que no se cansen de adorarle, no se cansen de leer la palabra. Les invito a que escuchen el servicio y se gocen ahí. Le invito al pastor a que ore para entregar la coordinación y el servicio. Padre amado, te alabamos, te glorificamos tu santo nombre. Te damos las gracias, oh Dios, por este día. Gracias, oh Dios, porque hasta aquí nos has ayudado. Pero sabemos que aún tienes mayores cosas, Padre, mayores bendiciones, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que venga tu reino, que te establezcas en cada hogar, en cada familia, Padre, en el nombre de Jesús. Que traigas, oh Dios, tu palabra y que se haga rema, oh Dios, en nuestras vidas, Padre. Te pedimos, oh Dios, que reprendas toda obra del enemigo, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pedimos que recibas la alabanza, que recibas la adoración, Padre, en el nombre de Jesús, como olor fragante, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Sé tú dirigiendo a través de tu Espíritu Santo, sé tú dirigiendo este servicio, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos, oh Dios, que derrames de tu poder, de tu gloria una vez más. En el nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios, y te damos las gracias. Amén y amén.
En esta noche hemos venido hambrientos de ti. Ven y llena esta casa con tu presencia. Ven, llena, Señor, nuestra vida con tu presencia. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena, Dios, ven y llena esta casa. Al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Al mirar tu majestad, de gloria en gloria cámbianos, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús. Tiempo de ofrenda y diezmo. Les invito ahí que abran su Biblia y levanten sus manos, entreguen el diezmo y la ofrenda a Dios y lean conmigo en Proverbios 4:23, que nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que le pidan al Señor que guarden su corazón al momento de entregar el diezmo y la ofrenda, porque muchas cosas vienen a nuestras vidas. Pero tenemos que entender algo, que el Señor es primero que todo.
Dile que le pedimos al pastor que sea orando por los diezmos y la ofrenda. Padre amado, te alabamos, te glorificamos tu santo nombre. Te damos las gracias, oh Dios, por tu grandeza y tus proezas. Gracias porque si hay algo en nuestras manos que podamos ofrecer delante de ti, es porque tú primeramente nos has dado. Tu palabra nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y tu palabra también nos enseña que si damos algo para ti, oh Dios, y presentamos nuestros diezmos, es para aprender a temer a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Dios, que derrames de tu poder y de tu gloria, que bendigas a tu pueblo, Padre, y que ellos puedan tener el temor, puedan tener la confianza, puedan tener esa fe de creer, oh Dios, que cuando damos a ti, oh Dios, es porque tú nos has prosperado, y dice tu palabra que tú abrirás de la ventana de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. También prometes tú en tu palabra que reprenderás al devorador. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, pongo delante de ti, oh Dios, cada familia, cada hogar, cada persona, Padre, que ha creído en ti, y los que no han creído también, que ellos puedan tener la oportunidad de creer y puedan conocer, oh Dios, cuán grande tú eres, cuán grandes son tus maravillas, cuán grande es ser fiel a tu palabra, porque tú quieres de nuestra obediencia, no quieres de nuestro dinero, sino es la obediencia a lo que tú quieres, oh Dios. Gracias te damos, oh Dios, por este tiempo que podemos presentar delante de ti, oh Dios. Podemos presentar ofrenda, podemos presentarnos delante de ti, oh Dios, también nuestras vidas como esa ofrenda, como olor fragante delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Prepárate a recibir lo que Dios tiene para ti. Buenas noches, hermanos, Dios te bendiga. Bienvenido a este momento tan especial que el Señor nos ha regalado. Le damos gracias al Señor porque podemos reunirnos con nuestras familias, porque podemos disfrutar de su presencia, porque podemos disfrutar de nuestra iglesia, porque sabemos que por mucho tiempo hemos orado a Dios para que nuestra familia escuche su palabra, y hoy le damos la gloria y la honra a Él porque podemos invitar a nuestras familias y aún a los que nos rodean para que participemos de la casa de Dios. Vamos a leer en Proverbios 4, verso 23, y vamos también a buscar Jeremías capítulo 17, verso del 9 al 10. También vaya en su Biblia a buscar Mateo capítulo 15, verso 19. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dile al que está a tu lado, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y vamos a leer en Jeremías, capítulo 17, verso 9-10. Engañoso el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y finalmente vamos a leer Mateo capítulo 15, verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver un poco sobre el significado de la palabra corazón. Pues entendemos principalmente que el corazón es el órgano central de la circulación de la sangre en todo nuestro cuerpo. Si el corazón falla, hay fallas renales, hay fallas respiratorias en nuestras vidas. También entendemos, la palabra nos enseña, que el corazón se refiere comúnmente a la mente como centro del pensamiento y de la razón. También se incluyen las emociones, la voluntad y con ello todo el ser interior.
El corazón es donde se deposita toda la sabiduría y la fuente de todo lo que afecta al alma, a la vista y a la conducta. En este sentido, cuando la palabra nos dice guarda, entendemos que guardar es sinónimo de cuidar, vigilar, custodiar, estar alerta, preservar una cosa o persona de cualquier daño, conservar, evitar algo. Cuando cuidamos nuestro corazón, evitamos emociones dañinas y contrarias al propósito de Dios para nuestras vidas. Así, con esto lo que hemos conversado al inicio de esta prédica, vamos a estudiar un ejemplo clave de la importancia de guardar nuestro corazón. Pero antes, vamos a orar para que el Espíritu de Dios sea derramándose en nuestras vidas y sea revelando su palabra en nuestros corazones. Espíritu de Dios, te damos las gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de conocerte, de anhelarte. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia. Oh Señor, ayúdanos a guardar nuestro corazón para servirte y adorarte en todo momento. Te pedimos que seas tú descendiendo tu espíritu sobre nuestras vidas, que desciendas de tu espíritu sobre cada casa, sobre cada hogar. Que tu espíritu se lleve todo adormecimiento espiritual. Que tu espíritu se lleve todo desgano. Que tu espíritu se lleve todo lo que quiera venir a los hogares, Señor. Para que haya contienda, para que haya disensión. Se va fuera en el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre, paséate, Espíritu de Dios, en cada hogar. Oh, ven, Espíritu de Dios, y llena cada hogar. Ven, Espíritu de Dios, transfórmanos. Ven, Espíritu de Dios, purifícanos. Ven, Espíritu de Dios, restáuranos. Vamos a anhelar ahí en tu lugar. Dile, bienvenido seas, Espíritu de Dios. Dile, ven y llena mi casa. Ven y llena mi hogar, aleluya. Ahí está el Espíritu de Dios, pueblo. Restáurame, Señor. Con tu poder, díselo una vez más, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer una vez más, invítalo.
corazones. Habla en nuestras vidas. Alienta, Señor, cada corazón. Alienta cada vida, Señor. Bienvenido eres. Aleluya. Gloria a Dios. Como veníamos hablando acerca del corazón, amén. Y la importancia de guardar el corazón, vamos a retomar un poquito. Y la importancia de guardar el corazón es que tenemos que vigilar, tenemos que custodiar, tenemos que estar alerta y tenemos que preservar lo que Dios nos ha dado, amén. Entonces, como ya les había dicho, vamos a estudiar una historia muy, pero muy interesante que está en 2 de Samuel, capítulo 11. Te invito a abrir tu Biblia ahí y vamos a leerlo, amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Dile al que está a tu lado, recuerda, David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego de ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro?
¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto el muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén. Esto es un gran ejemplo, la vida de David es un gran ejemplo de que debemos guardar nuestro corazón. Amén. Hay algo muy interesante en esta historia y es que recalcan, es que David se quedó en Jerusalén. Esto no era una práctica usual de David, ya que los reyes tenían un tiempo que tenían que ir también a la guerra. Ellos iban con todos sus siervos, con todo su ejército, y era mandato, era ley del pueblo de Israel que el rey también tenía que ir. Pero David decidió quedarse en Jerusalén. Vamos a tener algo muy importante aquí también, que Urías Eteo era un hombre de Dios, era un adorador de Dios. Amén. El nombre Urías significa Jehová es mi luz. Entonces leemos en 2 de Samuel capítulo 11, verso 5, dice que cuando la mujer le dice a David que está encinta, David comienza a maquinar y a pensar que cómo él le va a dar a entender al pueblo de que la mujer de Urías estaba embarazada de David. Entonces, para David tapar este pecado que se había hecho, David manda a llamar a Urías. Pero aquí vemos algo muy interesante, y es que cuando esta mujer le dice a David, estoy encinta, David sabía que tanto él como la mujer eran dignos de muerte. En Deuteronomio capítulo 22 nos enseña, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Amén. Era ley de que David y Betsabé tenían que morir. Ese fue el primer pecado que tuvo David. Segundo, vemos que David hizo 2 intentos para que Urías se acostara con su mujer, mas no lo consiguió porque Urías permanecía fiel a la labor que tenía que cumplir, y era estar en la batalla. Amén. Urías sabía y tenía conocimiento en su vida y en su corazón que él no era un momento para disfrutar con su mujer, porque cuando David lo llama, David le dice, ve a tu casa, descansa, y dice que hasta lo convidaron a la mesa del rey, le enviaron detalles de la mesa del rey. O sea, David les había preparado una cena romántica, por decirlo de esta manera. Pero Urías le dijo, Señor, ¿cómo voy a ir a mi casa a acostarme con mi mujer y a disfrutar con mi mujer cuando el pueblo está en batalla y cuando aún el arca de Jehová está en tiendas? Dice que al ver David que no consiguió nada de esto con Urías, dice que David comete un segundo crimen de muerte, y es mandar a matar a Urías. En Levítico 24:17 dice, asimismo el hombre que hiriere de muerte a cualquier otra persona, que sufra la muerte. O sea que vemos que David tenía ya
2 crímenes de muerte. El primero fue desear la mujer de Urías y acostarse con ella. Y el segundo fue que mandó a matar a Urías. Resulta y pasa que después que pasa esto, nos dicen al final del capítulo 11 que a Jehová le desagradó totalmente esto, lo que David había hecho. Entonces Jehová manda al profeta Natán donde David en el siguiente capítulo, en el capítulo 12. Y dice que cuando Natán se enfrenta a David, David se vio confrontado totalmente y David se arrepiente. Y le dice, y cuando dice, Natán viene y le dice que el hijo que va a tener con Betsabé se iba a morir. Y cuando el niño se murió, dice que David se levantó, se lavó su cabeza, se vistió de nuevo, cambió sus ropas que las tenía todas sucias y rasgadas por el pecado. Dice que cambió sus ropas y se arrodilló a adorar. Entonces, vamos a leer lo que nos enseña en Zacarías, capítulo 3, verso 4. Dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. David sabía que las vestiduras que él había tenido por esos crímenes de muerte que él había cometido eran totalmente viles. Entonces, cuando él se cambia las vestiduras después de que el niño muere y después de que Natán lo reprende, es un significado de que él deja a un lado el pecado que había cometido hacia Dios en ese momento. Pero sabemos que el pecado tiene consecuencias, que Dios en su misericordia nos alcanza en su perdón, pero había una gran consecuencia del pecado de David. Entonces vemos que en el capítulo 12 hay algo muy interesante, y es que el profeta Natán, con la sabiduría que Dios le da, entra y le dice, le pone una parábola a David. Y dice que David se enfurece al oír esa parábola, pero Natán le dice, el hombre rico que le cogió la corderita al hombre pobre, eres tú. Y le dice, debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Esto demandaba una cuádruple restitución por el robo de ovejas. Entonces vamos a leer en Éxodo 22:1. Cuando al pueblo de Israel se les eran robadas sus ovejas o sus bueyes, pedían una restitución. Entonces dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja pagará 4 ovejas. O sea, el profeta Natán le estaba diciendo a David, listo, tú te puedes arrepentir, pero también hay una restitución cuádruple que tienes que hacer por este pecado que cometiste. Y dice que esta restitución cuádruple le iba a costar más adelante a David. El primero era la muerte del hijo de Betsabé. El segundo era Amón cuando fue contra su hermana Tamar. El tercero era Absalón y el 4 era Adonías. O sea que vemos que esa corderita que él le quitó a Urías era igual que David tenía que restituir 4 veces esa misma corderita. Vemos en esta historia que David no trató de justificar su pecado. Al ser confrontado con los hechos, la confesión de David fue inmediata. En su gracia, el Señor perdonó el pecado de David, pero él iba a experimentar las inevitables consecuencias del pecado. David había hecho daño a la familia de un hombre de Dios. Por ello, recibiría mal en su propia familia, como la violación de Tamar, como ya les he dicho, por parte de Amnón, el asesinato de Absalón a su hermano Amnón, y la rebelión de Absalón contra David. Todo esto se dio en la familia de David, fue a causa del pecado de David. Vamos a leer un poco
y es algo que nos llama mucho la atención, es que David desde un principio, desde que fue elegido como un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces vamos a leer en Hechos 13:22 y 1 Samuel 13:14, lo pueden anotar y buscar en sus hogares. En estos dos capítulos, en el Antiguo, que es 1 Samuel, y en el Nuevo Testamento, que es en Hechos, nos evidencia que David es escogido de Dios y llamado un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué era conforme a su corazón? Porque éste tenía la voluntad de obedecer a Dios en todo lo que Dios le mandara. Ahora bien, podemos cuestionar esta designación para David en vista que él cometió grandes pecados en varias ocasiones. Pero David se distingue porque reconoce su propio pecado y se arrepiente. Eso lo podemos ver en el Salmos capítulo 51 y en el Salmo 32. Estos dos capítulos de Salmo fueron escritos por David después de su relación con Betsabé y el asesinato de Urías. David sin duda reconoció su pecado delante de Dios. Y también sabía que había un perdón disponible. Y este perdón disponible para su vida era basado en el amor misericordioso de Dios. Hay unas características muy esenciales que diferencian a David como un hombre conforme al corazón de Dios. La primera es que la esencia de David estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. La segunda es que David reconoció que el crimen no era contra Urías ni contra Betsabé, sino era contra Dios y contra su ley. El tercero es que la fuente del pecado fue una disposición. Él sabía que en su condición pecaminosa desde sus antepasados, había dado esa concepción de ese pecado. La cuarta, el anhelo de David de ser purificado. Cuando Natán confrontó a David, David enseguida se sintió confrontado y David enseguida comenzó en su vida un anhelo de estar purificado delante de Dios. Y por último, David le pide a Dios: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque David sabía que era el sostén de su vida. Podemos ver en toda esta historia, en la historia de David y en estos versículos de guarda tu corazón, que Dios busca hombres y mujeres conforme a su corazón. Dios nos capacita y nos guía mediante su Santo Espíritu. Nos insiste constantemente que debemos ser cuidadosos. En 1 Corintios capítulo 10, verso 12 dice: así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Dice que debemos guardar nuestro corazón. Cuando tenemos un corazón deseoso del mal, dice que es aborrecido totalmente por Dios. En Hebreos capítulo 10, verso 23, el Señor nos enseña que tenemos que mantener firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hay unas verdades en estos versículos, y es que la persecución sin duda vendrá de forma ineludible, pero Dios es fiel. Las tentaciones abundarán, pero Dios es fiel para proveer siempre la salida. Y por último, las promesas de Dios siempre son confiables en nuestras vidas. Con estas verdades debemos perseverar constantemente. La palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 12, nos enseña que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los espíritus espirituales de maldad en las regiones celestes. Y también el Señor en el Salmos capítulo 27, verso 2, nos enseña que cuando se juntaron contra mí los malignos, los angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropiezan y caen. Por eso David, en el verso 1 de este capítulo, confiesa dos aspectos muy importantes. El primero es que Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y el segundo, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Amén. Esto nos enseña algo, y es que cuando David no fue a la guerra, esto daba sinónimo de que David había bajado la guardia. David no estaba en el oficio que debía estar. Ahora nos podemos preguntar, ¿y cuál es el oficio que David debía estar? O más bien, ¿cuál es el oficio que nosotros debemos estar hoy en día? Vamos a Mateo capítulo 26, verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Dile al que está a tu lado, el oficio de tu vida es velar y orad para que no entréis en tentación. Vemos muchos ejemplos de hombres en la Biblia que el Señor los llamó y los preparó, pero se descuidaron. Ahí mismo en Mateo capítulo 26, 41 nos dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vemos el ejemplo de Adán, que en vez de enseñarle a Eva que lo que le estaba diciendo la serpiente era mentira, Adán se descuidó, bajó la guardia y accedió a lo que su mujer le estaba diciendo. Vemos el ejemplo de Lot, y de esa generación de Lot salió una generación malvada. Vemos el ejemplo de Salomón. Dice que su nombre es tan agraciado, y dice que cuando Salomón nació, el Señor le dio tanta gracia que le dio la oportunidad de ser sucesor de David. Y dice que Salomón, su primer deseo era tener sabiduría y que Dios lo guiara en todo. Y Dios le dio sabiduría y la aumentó aún más. Pero Salomón utilizó la sabiduría para el pueblo, pero no para él. También vemos el ejemplo de Sansón, de Moisés, de Aarón y Ana, cuando se levantaron en contra de su hermano y hablaron en contra de su hermano Moisés. Vemos también el ejemplo de Elí, que no corregía a sus hijos, aún sabiendo que sus hijos hacían lo malo delante de Jehová. Vemos también los hijos de Aarón, que ofrecían constantemente fuego extraño delante del templo. Vemos el ejemplo de Balaam, el ejemplo de Uzías. Uzías fue un rey que Dios le multiplicó sus riquezas, pero su corazón se envaneció contra Dios. También vemos el ejemplo de Saúl. Después de que Dios lo eligió, su corazón se endureció. Y así como estos hombres, podemos encontrar muchas historias en la antigüedad de hombres que Dios los eligió, pero no guardaron su corazón porque bajaron la guardia. También nos vamos al Nuevo Testamento, porque pueden decir, ay, pero eso fue en el Antiguo Testamento, eso ya no pasa hoy. Podemos ver en el Nuevo Testamento cuando Dios le dice constantemente a Pedro, Pedro, ora. Pedro, ora, porque Satanás ha pedido para zarandearte. Y Pedro hizo caso omiso a lo que Jesús le dijo, y Pedro se descuidó totalmente y fue zarandeado. Realmente estamos en el tiempo de gracia, en el que el Espíritu nos insta. Esa es la diferencia que tenemos de la antigüedad a lo que tenemos hoy en día. Y David sabía muy bien en su corazón que si el Espíritu de Dios se iba de su vida,
ya no había nada, porque él había pecado, pero mediante el Espíritu de Dios se podía acercar nuevamente al Padre y podía encontrar perdón en el Padre. David sabía que si él tenía el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios lo iba a guiar a toda verdad. El Espíritu de Dios lo iba a instar. Y vemos que cuando David le pidió esto a Dios, el Espíritu de Dios permaneció en él. Tanto fue que David no volvió a pecar delante de Dios. Dice que ya en sus últimos días de David, él no encontraba sueño, no podía dormir. Y le llevaron una doncella para que le calentara la cama, para que lo acobijara, para que lo cuidara. Y dice que David no tocó ni un cabello de esta doncella, porque David sabía que sobre todos sus deseos humanos estaba agradarle a Dios sobre todo momento. Amén. Entonces la palabra de Dios nos enseña constantemente que debemos guardar lo tan preciado que Él nos ha dado. Porque si nosotros guardamos nuestro corazón en oración, podemos estar conectados constantemente con el Espíritu Santo. Podemos decirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Podemos decirle al Espíritu Santo que nos consuele. Podemos decirle al Espíritu Santo que nos levante. Entendemos que el ser humano tiene una condición pecaminosa desde el principio. Pero el Señor en este tiempo de gracia, por medio de Jesucristo, nos dice, ya no tienes esa condición pecaminosa. Ahora puedes vivir en el Espíritu mediante de mi Espíritu. Por eso Jesús dice que Él nos dejó al Consolador, porque es el único que nos puede ayudar en estos tiempos. Sabemos que la palabra nos dice, y esto lo hemos repetido muchas veces en la iglesia, de que son los últimos tiempos, de que el amor de muchos se enfriará, de que muchas personas que estaban en el Señor se han apartado por la circunstancia, de que muchas personas por medio de toda esta crisis que está pasando se han alejado del camino del Señor y han permitido que en su corazón crezcan rencores, que en sus corazones crezcan ese vacío, que en nuestros corazones crezcan esas soledades. Pero Dios te dice hoy en este día, mi hermano, que tienes que cuidar tu corazón, porque de él mana la vida. El tener un corazón conforme a Dios nos permite conectarnos con el Espíritu y hacer la voluntad de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque hacía su voluntad. Y así Dios quiere que hagas su voluntad, que cumplas el propósito por el cual Dios te ha llamado. Amén. Entonces le damos gracias al Señor porque constantemente nos enseña y nos instruye y nos dice: por donde piensas que es el camino, no lo es. Es por este camino. El camino de mi verdad, el camino de mi espíritu, el que te guía, el que te levanta, el que te restaura. Muchas veces creemos que lo que pensamos y que lo que hacemos, esa es la verdad. Pero estamos totalmente equivocados, porque la palabra de Dios nos enseña que engañoso es el corazón y que solamente Dios lo conoce. Así que dejemos que el Espíritu de Dios descienda a nuestros corazones y nos ayude a buscar a Dios y nos ayude a vivir una vida delante de Él, una vida digna delante del Padre, y nos ayude en estos tiempos donde hay diversas opiniones en el mundo, que la única opinión de nuestra vida sea la oración, que sea la palabra de Dios, que la única opinión de nuestra vida es lo que Dios dicta de tu vida, que la única opinión de tu vida es lo que Dios ha determinado desde el principio, y es que tú y tu casa serán bendecidos. Pero tienes que permanecer en la línea de la batalla. Y la línea de la batalla no es pelear con tu vecino. La línea de la batalla no es pelear
contra aquella persona que está contra ti. La línea de la batalla es la oración, porque mediante la oración es que el Señor nos restaura. Mediante la oración es que el Señor nos levanta. Mediante la oración es el que el Señor da respiro en nuestras vidas. Mediante la oración es que cuando reconocemos que solamente en su gracia podemos seguir hacia adelante. Vamos a orar. Espíritu de Dios, te damos las gracias, Señor, porque nos enseñas a guardar nuestro corazón sobre todas las cosas. Porque nos enseñas que debemos permanecer en tu gracia. Porque nos enseñas que sin duda las preocupaciones, las pruebas, las tentaciones vendrán a nuestras vidas. Pero tú eres fiel en nuestras vidas y en nuestros corazones. Porque nos enseñas que nos podemos permanecer firmes en la roca que es Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Señor, porque nos guías en tu palabra. Ministra en cada hogar, ministra en cada corazón. Oh Señor, arranca toda raíz de amargura de los corazones. Arranca toda soledad. Arranca toda culpabilidad. Arranca, Señor, toda tentación que el enemigo ha traído a tu pueblo para destruirle. Arranca, Señor, en esta hora toda depresión de los corazones. Oh Señor, todo lo que se ha puesto en este tiempo en los corazones para alejarnos de tu presencia, arráncalo en el nombre de Jesús. Ayúdanos a vivir una vida santa delante de ti. Ayúdanos a ser hombres y mujeres conformes a tu corazón. Que en nuestras vidas no haya otro objetivo, sino el buscar tu espíritu. Oh Señor, reconocemos que necesitamos de tu espíritu. Que si tu espíritu no está, no hay nada. Porque tu espíritu es el que nos guía a toda verdad. Oh Señor, toca cada corazón en esta hora. Padre, toca cada dama, toca cada caballero, toca cada joven, cada niño, Señor. Arranca, Señor, todo lo que el enemigo ha querido sembrar en los corazones de tu iglesia. Arranca toda rebeldía. Arranca, Señor, toda disensión en el nombre de Jesús. Oh Padre, que solamente hagamos lo que tú nos mandes. Oh Padre, que siempre permanezcamos en la línea de la batalla. Señor, danos un espíritu de oración. Que estemos constantes delante de ti. Guarda nuestras vidas, Señor, de apartarnos de tu presencia. Porque sabemos que solamente en tu presencia está nuestra paz y está nuestro gozo. Te damos las gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Bueno, le damos gracias a Dios por su palabra, amén, porque cada día nos alienta, porque en su palabra, tanto a usted como a mi vida, también nos habla. Y es que en medio de estos tiempos, lo más importante es guardar nuestro corazón, amén. Y enseñarle a los que tienen hijos, enseñarle a nuestros hijos, a nuestros hermanos, de que el corazón, como dice la palabra, es donde emana la vida. Que en el corazón es donde el Espíritu de Dios siembra su poder y siembra su gracia. Por eso dice Pablo que le decía a Timoteo y le instaba que no dejara que el don que había en su corazón se apagara. Porque el Espíritu de Dios es el que enciende nuestro corazón y nos da ese hambre de buscar de Dios. Entonces es darle a entender a nuestras familias
que es necesario buscar aún más de Dios, porque el único que nos puede llevar a toda verdad, el único que nos puede ayudar en todas las crisis que se puedan presentar en la humanidad, el único que nos puede ayudar en la tormenta, el único que nos puede ayudar en la soledad, en la escasez, es Jesucristo mediante de su Espíritu Santo. Amén. Y recordarle a nuestra familia y recordarnos que Cristo murió por nosotros para darnos vida libre delante del Padre. Amén. Entonces le damos gracias al Señor. Abraza ahí a tu hermano que tienes a tu lado y dile que no estás solo, que Dios está con él. Mírate ahí con tu familia y levante las manos en lo alto y diga: esforcémonos y seamos valientes, porque Dios está con nuestras vidas. Amén. Dile a tu familia: no temas, porque no estamos solos. Dios va delante de nosotros. Aleluya. Dice que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, que Él es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Gloria a Dios por su poderosa palabra. Amén. Qué grande y maravilloso es Dios. Amén. Y cómo Él nos trae esa palabra que nos reconforta, esa palabra que nos da aliento. Amén. Y nos hemos gozado a través de la alabanza, a través de la adoración. Amén. Pero queremos invitarles para el día de mañana, el último día de ayuno. Sabemos que Dios tiene grandes y maravillosas cosas. Amén. Para cada una de nuestras vidas. Invita a otros, amén. Comienza desde ya a invitar a otros y decirle que no se pierdan de esto que Dios tiene preparado para cada una de nuestras vidas. Amén. Pastor, también queremos recordarles a todos que nosotros estamos haciendo unas reflexiones que son para sus vidas, unas reflexiones que hacemos a diario, que son como nuestro primer respirar, semilla de oro, refrigerio al alma, una oración que hace por la iglesia, la pastora, los pastores que hacen por nosotros, y también estamos con Noches de Jesús. También por último, al culminar el día, hace una oración por la nación y por el prójimo. Así que les invito a que estén con nosotros sintonizados, a que vean estos mensajes que trae el Señor hacia nuestras vidas, que escuchen cada una de estas palabras que son muy buenas para nutrirnos. Así que, pastor, a ustedes pidiéndolos a todos. Amén, gloria a Dios, amén. Vamos a pedirle al Señor que sea guardándonos y que sea despidiéndonos en esta noche. Padre amado, te alabamos, te glorificamos tu santo nombre. Te damos las gracias, oh Dios, por este tiempo. Gracias por tu grandeza y por tus proezas, Padre. Guarda a tu pueblo de toda retaliación del enemigo, todo lo que quiera levantarse en contra de sus vidas, en el nombre de Jesús, Padre. Sé tú reprendiendo y sé tú bendiciendo, Padre, en el nombre de Jesús, a tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén.